por muchos miles de años. Se ha buscado mediante cultos especiales, mediante elixirs especiales, cómo ser joven de manera constante, de manera eterna, inclusive cómo evitar la muerte. Nosotros sabemos que en la Biblia encontramos promesas de Dios, y dentro de las promesas de Dios hay una que nos habla de cómo rejuvenecer, que es el tema del día de hoy. Primero debemos entender algo, mis amados hermanos. Todos vamos a envejecer, absolutamente todos. Y los invito a leer su Biblia en el Salmo 90, versículo 10. Salmo 90, versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Debe llamarnos la atención de este texto porque lo escribe Moisés, el gran patriarca que lideró al pueblo de Israel en la salida de la esclavitud. Se calcula que este texto fue escrito hace 4.000 años. Y ya hace 4.000 años la vejez, con todo lo que acarrea, falta de fuerzas, no poder valerse por sí mismo, las múltiples enfermedades, son molestia y trabajo. Para envejecer, mis queridos hermanos, hemos nacido. Cuando usted tiene un hijo pequeño, un hijo de brazos, su anhelo es que camine, luego que crezca. Pero debemos entender, mis amados hermanos, que para envejecer hemos nacido con todo lo que va de la mano con esto. Dice el texto sagrado, molestia y trabajo. Y por el testimonio podemos saber que llegan no una, sino muchas enfermedades, muchísimas, y definitivamente para muchos, o para una inmensa mayoría, no son tiempos buenos. Veamos qué dice con respecto a esto el rey Salomón en Eclesiastés, el capítulo 12, del 1 al 8. Eclesiastés 12, del 1 al 8. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y a la luz y a la luna y a las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán, por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. En este texto habla de dos acontecimientos importantes. El primero, antes que vengan los días malos. ¿Cuáles son los días malos? Los días de la vejez.
Y veamos algunas frases importantes. Y se encorvarán los hombres fuertes. Aquí se refiere a los hombres de gran fortaleza física, a los que usted ve muy musculados, de mucha salud, que pueden hacer muchas cosas con la fuerza que Dios les ha dado, antes que ese hombre fuerte no pueda caminar, ande encorvado. Mis queridos hermanos, otra expresión que nos debe llamar la atención: y cesarán las muelas porque han disminuido, que los dientes se caigan por la vejez. Amados hermanos, te dice, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes que sea muy tarde, antes que ya no te puedas valer por ti mismo, antes que tengas que cogerte la mano para llevarte al baño, si acaso puedes ir al baño. Acuérdate de tu Creador. Y la segunda verdad que habla el texto sagrado, mis queridos hermanos, que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente. Todos vamos a morir. Nadie se salva de esa realidad. Y dice el texto sagrado, y el polvo vuelva a la tierra. Usted es hecho de polvo, y polvo eres, y polvo te convertirás. Y si tiene algún amigo, familiar o conocido que diga que no existe Dios, que refute esta verdad, polvo eres, y polvo te convertirás. Tú eres fuerte, eres atlético, eres guapo, eres hermosa. Todo eso se va a acabar. Te vas a encorvar, vas a perder los dientes, no va a haber fuerza. Y lo más probable es que no te puedas valer por ti mismo. Y la segunda verdad, que se va a romper todo lo preciado y tú vuelvas a la tierra. Polvo eres y polvo te convertirás. Y el Espíritu, que es lo que te mantiene vivo, tengas que devolverlo a Dios. Y eso nos va a suceder a todos. Pero debemos entender, mis queridos hermanos, que esto es consecuencia de un juicio de Dios, un dictamen que Dios determinó. Y veamos el libro de Génesis, capítulo 6, del 1 al 3. Libro de Génesis, capítulo 6, del 1 al 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué dice Dios? Yo no voy a pelear con el hombre. Hay un pecado terrible que ha pasado. Va a vivir hasta 120 años y se acabó. Esto es juicio de Dios. Quizás usted diga, mi abuelito vivió hasta los 90, 95, 100, 105. Según el libro Guinness, en la actualidad la persona más vieja del mundo tiene 115 años. Amados hermanos, este es el juicio de Dios. Llegaremos hasta los 120 años, porque a causa de nuestro pecado, Dios dice, yo no voy a pelear con el hombre. Antes de este juicio, los hombres vivían 90, 900 años, 950 años, y vimos el caso de Matusalén, el hombre que más tiempo vivió. Pero aquí, hermanos, Dios pone un límite mucho más corto del tiempo, y nadie va a pasar el juicio de Dios. Y debemos entender otra cosa, no solo con respecto a la vejez, con respecto a la muerte. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
No existe culto para los muertos, ni misa para los muertos, ni va a abogar usted por un muerto. Eso la religión lo dice así. La Biblia nos dice una cosa: vives esta vida y te mueres, no hay más. Si tú aceptaste a Jesús en vida y diste frutos dignos de arrepentimiento, irás a la vida eterna. Si tú no aceptaste a Jesús en esta vida, irás a condenación perpetua, porque eso lo dice la Biblia. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Así que, amado hermano, usted va a envejecer, va a caminar encorvado, le van a faltar las fuerzas, y usted y todos los presentes vamos a morir. Ante esta realidad, ¿qué debemos hacer? Y la Biblia es muy clara con respecto a esto, mis amados hermanos. Veamos la primera gran verdad en el libro de Josué 1, del 8 al 9. Josué 1, del 8 al 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miro que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amados hermanos, usted debe pensar en la Biblia, debe hablar conforme a la Biblia. Lo que usted crea o considere no tiene ningún valor. Nosotros somos de polvo y nuestro pensamiento es efímero. Lo único importante es el pensamiento de Dios. Y toda palabra de Dios para nosotros es una orden. Nosotros estamos sujetos a Dios. Imagínese que todas las decisiones que usted tome sean conforme a la Biblia. Va a cambiar su vida, claro que sí, porque es Dios tomando las riendas de sus actos. Veamos qué más debemos hacer en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 24. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Nosotros debemos orar para que Dios nos permita trabajar y ser alegres en el trabajo que Dios nos da. Es fundamental trabajar, sí. Dice la Escritura que es clara: el que no trabaja, que no coma. Todos debemos trabajar, pero nuestra alma debe alegrarse del trabajo que Dios nos da. Ora al Señor, si ore, pídale este propósito de la vida: trabajar, y que su alma esté alegre en el trabajo que Dios le da. Pero el final de todo está en Eclesiastés mismo, capítulo 12, del 13 al 14. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Piensa en la Biblia, habla conforme a la Biblia, trabaja y alégrate de tu trabajo, porque recuerda que conforme a tus actos vas a ser juzgado. Teme a Dios, obedece a Dios, porque cuando tú temes y obedeces a Dios, Él te va a rejuvenecer. Y usted me dice, ¿cómo? Cuando la Escritura habla de rejuvenecer, habla de que Dios te va a dar fuerza aunque seas anciano. Veamos el Salmo 103, del 1 al 5. Y antes de leerlo, quiero hacer una pregunta a usted que me escucha. ¿Quiere tener una vejez con fuerzas? Obedezcamos a Dios y obedezcamos esta promesa de Dios.
Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Cuando tú eres agradecido con Dios, escúchame bien, cuando tú eres agradecido con Dios, cuando de tu boca hay acción de gracias con Dios, Dios te va a ¿qué? A saciar de bien tu boca y vas a rejuvenecer, mis queridos hermanos. Y pone de ejemplo el águila. Cuando el águila, llegado a los 70 años, migra hacia un pico alto y empieza con su pico a sacarse todas las plumas. Y le crecen plumas nuevas. Y aunque aparentemente el águila ya es anciana, empieza a volar con más fuerza porque todo su plumaje es nuevo. Y vemos en la Escritura muchos ejemplos. Abraham, que fue padre después de los 100 años. Caleb, que conquistó toda una provincia con más de 80 años. Cuando tú eres agradecido con Dios. No sé por qué Dios me da de comer esta comida si no me gusta. Sea agradecido con Dios en todo tiempo y momento. ¿Cuán difícil es ser agradecido en medio de la enfermedad? Hay que ser agradecido con Dios. ¿Cuán difícil es ser agradecido con Dios en medio de la deuda? Hay que ser agradecido con Dios. Cuando usted es agradecido con Dios, Él va a saciar de bien tu boca. Y aquí debemos pensar qué es lo que estamos hablando. ¿Estamos renegando? ¿Nos estamos quejando? ¿Estamos hablando del prójimo? Cuando usted habla del prójimo, usted se está convirtiendo en juez y debe entender que el único que juzga es Dios. ¿Qué somos nosotros para juzgar al ser humano? Solo juzga Dios. Y veamos qué nos dice el texto sagrado. Proverbios 18, del 20 al 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Usted quiere que le vaya bien, no hable mal de nadie. Usted quiere que le vaya bien, que su boca sea bendición, mi querido hermano. No puede ser que siendo creyentes estemos peleando. No quiere ser que siendo creyentes es que tal o cual. No, hermano, no podemos. Todos los días, mi querido hermano, de nuestra vida debemos entender que vamos a comer conforme al producto de nuestros labios. Debemos ser agradecidos. El que ama la vida comerá de los frutos de lo que habla. ¿Qué podemos resumir el día de hoy? Que todos vamos a envejecer. Que si usted no hace caso a las promesas de Dios, va a caminar encorvado y le faltarán los dientes. Que si usted no le hace caso a los mandatos de Dios, le va a ir mal. Que el bien de todo hombre que es obedecer a Dios. El bien de todo hombre es ser guiado por la Biblia, gozarnos del trabajo que Dios nos da. ¿Qué hacer para rejuvenecer? Ser agradecido con Dios y que nuestra boca siempre hable de bendición. Puedo decir con respecto a esta promesa que la he visto y la he visto en muchas personas, que Dios rejuvenece y da fuerzas, porque Dios es fiel y Dios va a cumplir su promesa. Amén, hermanos. Amén. Demos gracias a Dios en medio de todo tiempo y usted va a rejuvenecerse como el águila. Recuerde que Dios no miente. Amén.
Dios los bendiga y adelante el Cristo.